Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Ha transcurrido la primera semana del mes de noviembre. Se conmemoró un nuevo aniversario de la Constitución de la República, de la primera Constitución de la República Dominicana en esta semana, y la elección de la nueva Junta, de los integrantes y las integrantes de la nueva Junta Central Electoral por el periodo de los siguientes 4 años, ha sido un tema importante en el curso de esta semana, y naturalmente también la primera semana del inicio del año escolar en República Dominicana en la modalidad a distancia, que como experiencia global no tiene precedente en este país, y no sé si en algún otro lugar, porque lo cierto es que esto es lo que ha provocado la pandemia. Estos temas, junto con en el orden internacional, las elecciones de los Estados Unidos y la denuncia de fraude como con poco fundamento que hace el actual presidente de la República, han sido temas que han centrado la atención de la opinión pública. Naturalmente que siguen ocurriendo cosas. El Ministerio Público continúa haciendo interrogatorio, llamando funcionarios y exfuncionarios con el tema de la declaración jurada de bienes, el tema Odebrecht, que es un caso que está ahí pendiente. Está bastante activo ese Ministerio Público, sin duda. Bueno, estos son temas de los que ha estado pendiente la opinión pública dominicana. Vamos a comentarlo después de la pausa con la compañía, como siempre, del profesor Rafael Félix. Una pausa y regresamos. Desde un largo tiempo venimos creando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Con el objetivo de seguir brindando a nuestros afiliados
servicios con calidad y calidez, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INAVIMA dispone ahora de un nuevo y moderno local del plan odontológico con los más altos estándares en optimización de recursos, tecnología, seguridad y eficiencia. El nuevo centro de servicios de Plaza Aurora dispone de 15 consultorios para cirugía simple y cirugía maxilofacial. Los servicios de diagnósticos, examen inicial, periódico, prevención, profilaxis, emergencias, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y prótesis. También cuenta con áreas de rayos X, panorámica y periapical, con equipos digitales de última generación, área de esterilización con autoclave, espacio con gestión de desechos biomédicos, modernos ascensores y baños para personas con discapacidad. Además tiene equipos y tecnología de punta como son filtro de agua de ósmosis, generador eléctrico, bomba de succión odontológicas, bomba de agua, compresores odontológicos de alta capacidad, data center, entre otros, para ofrecer mayores y mejores servicios. Al mismo tiempo, los espacios fueron completamente optimizados. Se construyó un salón para las reuniones del Consejo de Directores del INAVIMA. Se creó un amplio salón de conferencias que puede ser segmentado en 3. Y también se habilitaron 4 consultorios para relanzar el programa de ayuda emocional para nuestros jubilados y pensionados. Estos avances evidencian la visión de una institución que día a día trabaja con el propósito de mejorar la calidad de vida del personal docente, porque en el INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Bueno, Rafael, una semana bien movida, ¿no? Mucho, sí, yo... Las elecciones de Estados Unidos, por un lado, lo cerrada de estas elecciones, las expectativas, pero también aquí en nuestro lar, el tema de la selección o la elección por parte del Senado de la República de los y las integrantes de la Junta Central Electoral ha sido un tema, yo diría que central en esta semana. Ya pasó, ya se eligieron los y las integrantes de esta Junta. Yo diría que de ahí lo que deriva más es, digamos, la postura del PLD, que no quería que pusieran al presidente, y la no inclusión de Eddie Olivares, a quien todo el mundo, porque yo no he oído a alguien que diga lo contrario, es decir, todo el mundo le reconoce a Eddie Olivares la integridad, la ética, la formación, la capacidad, la experiencia, todo el mundo le reconoce eso. Lo único que le señalaba es el hecho de que es un militante, un cuadro del partido oficial. El PLD, entonces, ante la postura del partido oficial, el PRM, que era clara por la postura que ya había anunciado el presidente de la República y el presidente del partido. Entonces el PLD, que es bastante habilidoso, ¿no? Asumió la propuesta de Eddie Olivares, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad, porque si no tenía el apoyo
del partido que tiene la mayoría, no, y la posición que ya había hecho pública, reiterada, el presidente indicaba que no había ninguna posibilidad, pero era una manera de insistir con su rechazo al presidente que fue electo, a Román Jaque. Y lo cierto es que se ha dicho muchas cosas, que si es de Leonel, que si no es de la etiqueta, ¿no? Pero a mí me parece, Rafael, que él se ganó esa elección. Yo no sé de quién es, ni nunca he conversado con él. Pero me parece que él se la ganó con el ejercicio que hizo al frente del Tribunal Superior Electoral. Sí, Porque que veníamos de un Tribunal Superior Electoral anterior. ¿Cómo se llamaba el que lo presidía? No recuerdo ahora, pero el tema es que ese señor que estaba, ese anterior tribunal que estaba integrado por cuadros indiscutibles, cuadros políticos indiscutibles del PLD todos y algún aliado, tenía de tomar todas las decisiones en función del interés del PLD en ese momento. Por eso el PRD se dividió. No fue que se dividió, fue que lo dividieron con las acciones porque no dejaron mecanismos. No había una instancia del Estado donde pudieran ir a dirimir su conflicto y encontrar una solución en el marco de la ley. No, la encontraban en función del interés que tenía el PLD en ese momento de destruir esa organización y dejarle la sigla al actual presidente, a Miguel Vargas, que era su aliado. Y por eso surge una nueva organización, porque no le quedaba de otra, porque en ese tribunal no tenía forma. La realidad mostró que era un farsa, todas esas decisiones fueron infundadas y que la verdadera mayoría era verdad que estaba fuera, se tuvo que ir, algo que casi nunca ha pasado en la historia. Entonces, ese señor Román Jaque no le tomó la presión, no le cogió la presión al poder. Yo creo que eso tiene un mérito, tanto que se le tira un ministro y otro con igual rango a presionarlo para que cambiara una decisión. Y él no cogió esa presión. Y lo despojaron en plena calle de la escolta y eso no lo atemorizó. Gente así, bueno, ese tipo de actitud se necesita para dirigir instituciones como esa. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que habría sido muy malo, porque yo creo que la oposición del PLD a ese señor tenía que ver con esa postura que mantuvo. Entonces, cuando se actúa correctamente, hay que reconocerlo, y una forma de reconocerlo es así. Es decir, haberle hecho caso a la posición del PLD y quitar la posibilidad de que ese señor fuera escogido para presidir la Junta, habría sido castigarlo por actuar correctamente. Y yo creo que independientemente de todo, eso no puede ser, eso no manda mensajes buenos. Y por eso me parece que no tenía mucho, o sea, creo que estuvo bien que no le hicieran caso a la objeción sin fundamento que hizo el PLD a ese señor. Porque la verdad es que él dictó, cuando tuvo que dictar sentencia en contra de Leonel lo hizo, cuando la tuvo que hacer en contra del PLD lo hizo, cuando la tuvo que hacer en contra del PRM la hizo, porque el senador del sur profundo,
creo que el de Elías Piña, fue ahí que se ventiló y como había evidencia de que la ganó, pues dictó sentencia a favor de ese y en contra del PRM. Entonces, eso es lo que se necesita en una institución, que la gente que está ahí tome las decisiones en función de lo que manda la ley, que es lo justo para todo el mundo, mientras ese marco legal esté. Así es, María Teresa. Yo creo que, digamos, salvó situaciones institucionales. El Tribunal Superior Electoral, con sus decisiones, salvó situaciones que pudieron desencadenar evidente proceso de crisis en la República Dominicana. Y yo creo que actuó, yo diría, prácticamente en los conflictos de los principales partidos que estuvieron en conflicto en el país durante ese periodo. Y eso es lo que el país necesita. Funcionarios que a ese nivel actúen con real independencia de criterio y que su actuación esté normada por lo que dicte la ley y por lo que el derecho implique para cada uno de los actores, sobre todo de un sistema político que tiene, digamos, sus peculiaridades como el de República Dominicana. Así es. Bueno, Rafael, este viernes, ayer justo, era el Día de la Constitución. En el marco de un nuevo aniversario de esa primera constitución que se aprobó en San Cristóbal, la constituyente, la Asamblea Constituyente, sesionó en la provincia de San Cristóbal, por eso el día 6 de noviembre los actos fundamentales se desarrollan oficiales en San Cristóbal. El presidente de la República estuvo allí, hizo anuncios importantes de obras en San Cristóbal, que me imagino que puso, bueno, contento a los san cristobalenses. Siempre es importante el Día de la Constitución rescatar la importancia de ese texto, esa carta magna que representa, que debe expresar una especie de contrato social y que por lo tanto debe ser garante de los intereses de todos los actores, clases sociales que conforman la sociedad dominicana. Siempre será importante reivindicar una metodología para elaborar o para reformas profundas a la Constitución, una metodología participativa que garantice la participación de todos los sectores y actores, porque generalmente se piensa que ese es un tema de especialistas en derecho, fundamentalmente, derecho constitucional. Y está bien que la redacción lo sea, pero el contenido tiene que expresar los intereses de todos los sectores, de todas las clases sociales, porque de lo contrario no es un contrato social, no es un pacto social. Sería la imposición de un grupo a los otros, y así no es. Entonces, creo que cuando se conmemora un día es importante rescatar esto, pero además el problema de la Constitución no es teoría. A veces se insiste mucho y se hace mucha bulla con que se va a enseñar en las escuelas. La mejor manera, mira, la escuela para enseñar la Constitución son precisamente los órganos, el funcionamiento, el ejercicio
cumpliendo lo que manda la Constitución de los órganos del Estado y de los funcionarios públicos que se rigen por ella. No hay mejor manera, porque a fin de cuentas no se trata de aprender un contenido y memorizarlo y repetirlo, es vivirlo, es ejercitarse en poner en práctica esos mandatos constitucionales que establece la Constitución. No que el discurso vaya por un lado y la práctica vaya en un sentido contrario, no. La mejor manera, eso es como los valores. Los valores no se enseñan en teoría. No, no es así que se aprenden. Los valores se van expandiendo en una sociedad a partir del ejercicio de ello, a partir de la práctica. Porque lo que se hace y se observa y se vive, como aprendían los niños y niñas en la sociedad primitiva, era de manera natural, inconsciente, en el ambiente, participando, observando, mirando lo que hacían los adultos. Entonces, yo creo que es importante insistir en que la mejor manera de enseñarla es cumpliéndola. Y que los funcionarios públicos, los órganos del Estado, los poderes del Estado tienen un papel importante en ese cumplimiento y en esa tarea de educar en materia de la Constitución de la República. ¿Qué le parece? Eso es así, María Teresa. Ayer en la noche, por cierto, estuve escuchando la intervención que hizo Manuel Salazar en el Congreso por la Libertad Sindical. Sí. Y yo creo que comenzó introduciendo precisamente ese tema, la Constitución y su rol. La Constitución, más que un libro, ¿verdad? Exacto. Más que un libro, es evidentemente un instrumento que norma toda una relación en la sociedad. Y yo diría un instrumento garantía de derechos sociales, garantía de funcionamiento de la institucionalidad en un país. En el caso nuestro, en nuestro caso, la Constitución ha tenido, digamos, en su historia quizás un elemento característico que ha sido casi permanentemente violentada por el poder, violentada por el poder. Por lo que deberían garantizar su cumplimiento, son los que la violan. Claro, claro. Sí, eso es así. De hecho, él hizo alusión a algo que un presidente fue incluso capaz públicamente de decir, ¿verdad? De calificar la Constitución como un pedazo de papel, porque era quizás de los presidentes que la violaba de manera sistemática. Yo creo que todavía aún hoy existen muchos elementos que violan la Constitución y quizás sea uno de los desafíos que tiene, bueno, el gobierno por un lado, que es el principal instrumento, garantía de que del cumplimiento de la Constitución, pero además los demás órganos de poder de la República Dominicana, tanto el Congreso como el Poder Judicial. Yo creo que son, digamos, de las instancias que tiene el Estado Dominicano los fines de garantizar que la Constitución pueda ser cumplida, pero sobre todo, y algo que Salazar mencionó, sobre todo debe haber una ciudadanía en disposición de hacer cumplir la Constitución. Sí, este es un elemento clave, me parece a mí, para que el país pueda avanzar en materias institucionales. Bueno, sin duda, el papel de la ciudadanía es vital. Para eso tiene que ser consciente de la importancia del rango que da lo que está establecido en la Constitución, conocerlo y tener el nivel de articulación para generar la presión necesaria. Yo creo que a propósito de la inauguración del 4º Congreso de Trabajadores y Trabajadoras por la Libertad Sindical, que es lo que se inauguraba anoche con esta conferencia de Manuel Salazar, es importante rescatar, poner como ejemplo de cómo enseñar la Constitución desde el poder, ¿verdad? Es decir,
se consagra la libertad sindical. Pero cuando esa libertad sindical que implica el derecho de organizarse los trabajadores, organizarse para construir poder y capacidad de presión que le permita negociar con su patrono condiciones de trabajo dignas. Una vez que intentan organizarse, entonces lo cancelan, ¿verdad? Se supone que ahí deberían aparecer los órganos del Estado que tienen la obligación de hacer valer la Constitución de la República para preservar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse. Ese es un acto educativo que está por encima de cualquier otro. Ahora, para eso se requiere que los actores que ejercen esa función tengan la determinación de hacer cumplir la Constitución. Como eso no pasa en nuestra sociedad, porque generalmente la ley se hace cumplir para aplicársela a los chiquitos, a los de abajo, a los de a pie. Pero a los que tienen poder cuesta mucho enseñarle que también tienen que cumplir la ley, la Constitución. En ese sentido, entonces, fundamental la capacidad de presión, la capacidad de movilización que tenga la sociedad, que tengan en este caso los trabajadores y las trabajadoras. En general, efectivamente, como ha dicho Manuel Salazar en su intervención de anoche, la ciudadanía tiene que tener capacidad de articulación y de movilización para hacer que se cumpla la Constitución, y solo así se convierte en un instrumento vivo de la democracia, del ejercicio de los derechos. Sin ejercicio de los derechos no se puede hablar de democracia. Por lo tanto, es sumamente importante esa ciudadanía activa, para estar en capacidad de movilizarse y de decir, un momento, aquí se está violando aquí esta parte de la Constitución, y saber cómo reivindicar el ejercicio de esos derechos. Pero siempre es bueno dedicarle un espacio de reflexión cuando hay un aniversario más de la primera Constitución, que lamentablemente por la acción de Pedro Santana, expresión viva de las fuerzas conservadoras de aquel momento en la Primera República, marcó con esa acción cuando rodeó el edificio donde estaba reunida la constituyente que iba a aprobar esa primera Constitución, y en la que por la fuerza a punta de carabina impuso la incorporación del artículo 210 que le daba poderes omnipotentes, poderes de faraón al presidente de la República. Todavía estamos viviendo las consecuencias que se derivaron de aquel hecho. La existencia del presidencialismo como un régimen casi en la República Dominicana tiene que ver con aquella acción, porque ese artículo le dio poderes omnipotentes al presidente de la República, que no necesitaba de más nada, que podía decidir lo que se le ocurriera, pero fíjate en qué condiciones se aprueba. Entonces, ¿cómo ese hecho repercute al día de hoy? Bueno, Rafael, vamos a hacer una pausa porque vamos a mirar un poco esta primera semana del inicio del año escolar, tan desafiante, tan retador, en estas condiciones tan terribles que tenemos, impedido de la presencialidad, por lo menos a nivel global, a nivel universal, y
el esfuerzo por hacer que no se detenga la actividad educativa, que los niños y las niñas no pierdan el hábito, el contacto con la escuela, con la tarea educativa, creo que es importante. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa. Una pausa y venimos. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Con el objetivo de seguir brindando a nuestros afiliados servicios con calidad y calidez, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, dispone ahora de un nuevo y moderno local del plan odontológico con los más altos estándares en optimización de recursos, tecnología, seguridad y eficiencia. El nuevo centro de servicios de Plaza Aurora dispone de 15 consultorios para cirugía simple y cirugía maxilofacial. Los servicios de diagnósticos, examen inicial, periódico, prevención, profilaxis, emergencias, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y prótesis. También cuenta con áreas de rayos X, panorámica y periapical, con equipos digitales de última generación, área de esterilización con autoclave, espacio con gestión de desechos biomédicos, modernos ascensores y baños para personas con discapacidad. Además tiene equipos y tecnología de punta como son filtro de agua de ósmosis, generador eléctrico, bomba de succión odontológicas, bomba de agua, compresores odontológicos de alta capacidad, data center, entre otros, para ofrecer mayores y mejores servicios. Al mismo tiempo, los espacios fueron completamente optimizados. Se construyó un salón para las reuniones del Consejo de Directores del INAVIMA. Se creó un amplio salón de conferencias que puede ser segmentado en 3. Y también se habilitaron 4 consultorios para relanzar el programa de ayuda emocional para nuestros jubilados y pensionados. Estos avances evidencian la visión de una institución que día a día trabaja con el propósito de mejorar la calidad de vida del personal docente, porque en el INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Bueno, Rafael,
ha concluido la primera semana del inicio del año escolar, que representa sin ninguna duda un gran esfuerzo de parte del gobierno, inversión cuantiosa de recursos para garantizar un inicio del año escolar en esta modalidad a distancia. Sabiendo, obviamente, que tenemos condiciones preexistentes que también representan dificultades para segmentos poblacionales que están afectados de alguna manera. Uno, porque por el tema de la energía eléctrica se acaba de firmar un pacto con estas instituciones para asegurar que haya energía, pero también muchas familias que no pueden porque no tienen formación para poder acompañar a los hijos e hijas y se sienten agobiados, otras porque simplemente tienen que ir a trabajar. Entonces, es el dilema que se le presenta. ¿Acompaño a los niños y las niñas o voy a trabajar? O me voy a trabajar o qué, si no trabajo, ¿cómo se da el sustento en la familia? Entonces, es un serio problema. La carencia de conectividad y donde hay la debilidad de la señal es un problema también. La falta de equipo para los niños y niñas, que no todos tienen. Problemas con los centros educativos, en fin. Pero en medio de todo esto, ha habido un esfuerzo y el año escolar comenzó la semana pasada y es importante que usted pueda compartir el balance que debe tener la ADP, que recibe información de las distintas estructuras de base y puede tener una panorámica y un poco como si hay un ejercicio de cómo se puede ayudar a solucionar algunos de esos problemas. Otros a lo mejor no están al alcance, pero algunos quizás sí pueden haber iniciativa, alguna idea que pueda ayudar a que ese esfuerzo tenga el mayor nivel de efectividad posible para beneficio de los niños y niñas, las personas que estudian en el sistema educativo dominicano. A ver. Bueno, María Teresa, eso sí, lógico, se ha dado el seguimiento del lugar y de alguna manera nos recogimos, digamos, un pequeño sondeo con los compañeros de distintos puntos del país de cómo andaba el proceso de inicio del año escolar. Además de esas cosas que usted dice, evidentemente ha faltado quizá un mayor nivel de información, porque también se tratan de cosas nuevas, ¿verdad? Y de instrumentos como los cuadernillos, que lleva tiempo que la gente lo pueda entender y pueda utilizar ese instrumento. Creo que también ha faltado mayor nivel de información hacia los mismos maestros, que debieran ser el canal por donde se consoliden los niveles de instrucción hacia la familia para poderse integrar al proceso que se está planteando. Yo diría que esas son tareas todas del transcurso de esta semana que habría que evaluar qué tanto se avanzó y cómo se puede continuar. Hay temas que se estuvieron discutiendo en el día de ayer, incluso con una comisión de las autoridades del Ministerio de Educación, que son parte de las cosas que hay que evidentemente solucionar. Se estuvo discutiendo ayer el tema del horario de trabajo de los maestros, que era un tema preocupante, sobre todo porque muchos maestros plantearon el hecho de permanecer en un centro educativo durante 8 horas, ¿verdad? Muchas veces en el centro educativo tener condición para trabajar. Entonces se hicieron algunos acuerdos ayer y es bueno que los maestros que nos están escuchando lo sepan sobre el tema del horario, en el sentido de asumir un horario que combine la presencia en la escuela y el trabajo a nivel de las casas de los maestros como ruta que permita poder avanzar en medio del momento en que estamos. Creo que en el día de hoy o mañana estará circulando una información
y una orientación por parte del Comité Ejecutivo Nacional sobre ese tema, y creo que el mismo Ministerio de Educación también va a producir una orientación escrita dirigida a los funcionarios de los distintos niveles. Se estuvo también hablando de la carencia de maestros en muchos centros. Yo pienso, María Teresa, que debe sobrepasar los 8.000 maestros que deben estar faltando actualmente, porque si estaban contratadas en periodo pasado esa cantidad y no se recontrataron ahora, indica que esa cantidad de maestros faltan. Hay escuelas incluso que prácticamente entera está con maestros contratados. Entonces, frente a eso se acordó, bueno, revisar el registro elegible de concursos anteriores, porque la información que tenemos que faltan maestros que ganaron concursos y no fueron nombrados. Y lo otro que yo creo que estarían, yo diría obligado, es a contratar los maestros que falten, porque la clase tiene que desarrollarse, lógicamente, y los maestros se necesitan para eso. Se estuvo también planteando el tema de los docentes que están enfermos o que son vulnerables al tema de la pandemia. Se acordó simplemente respetar lo que dice, lo que orienta la OMS por un lado, lo que está establecido en materia de derecho. Un maestro que tenga licencia evidentemente no puede trabajar. Un maestro de 60 años o que tiene enfermedades que son de riesgo frente a la pandemia, trabaja desde la casa. Entonces, frente a eso se tomaron esa decisión. Igual se le va a comunicar porque se ha generado muchas presiones sobre ese tema y mucho conflicto también. Yo creo que en el día de ayer con las autoridades afinamos cosas. Ahí se nos informó el esfuerzo que se está haciendo por el tema de la energía eléctrica, por el tema de la conectividad, que yo creo que son de los desafíos que hay. Me parece que hay iniciativas además complementarias que pueden hacerse. Pero que el problema de la conectividad, eso no se resuelve en 2 días. Es decir, hay levantamiento ya, por ejemplo, de... Eso se sabe, porque las estadísticas de la conectividad se sabe. ¿Cuántos hogares tienen acceso a Internet y cuál es la calidad? Eso está ahí, eso no es nuevo. Eso lo ha dicho Indotel. El tema es, por ejemplo, aquellas familias, si hay un levantamiento ya, o si se está trabajando en eso para saber, en cada centro educativo, ¿cuántas son las familias que no pueden acompañar a los hijos porque no pueden, porque no tienen ningún nivel educativo? Por ejemplo, eso es un dato. Eso es algo que hay que manejar, que si se tiene un levantamiento por centro, a lo mejor se puede crear una estrategia, alguna red de solidaridad con la participación de gente que está ahí, que pueda ayudar en ese sentido, que no es dinero que se necesita para eso, es saber tener la información, el levantamiento. Aquella familia que tienen los problemas de que tienen 4 niños y tienen un solo televisor, ¿cuántos son los que están en esas condiciones? ¿Cómo se está manejando el tema de los profesores que tienen que seguir las llamadas clases modelo para luego acompañar a los alumnos y alumnas? Ese tema, ¿cómo se está ventilando? ¿Cómo se está resolviendo? Porque si las escuelas no tienen un televisor en cada aula, o ¿cómo lo han visto? Si se van a concentrar todo en la dirección donde probablemente haya un televisor, si ese es el caso. Pero un poco, esas son informaciones importantes que el ministerio y el sindicato deben levantar para poder plantearse algún nivel de solución mientras persista esta modalidad a distancia, para tratar de que el menor número sea el que se quede fuera, porque yo creo que definitivamente van a quedar algunos fuera porque las condiciones materiales no le van a permitir estar, pero que sea en lo mínimo. Entonces, en relación con eso, ¿hay alguna información del ministerio? ¿Se orientó un levantamiento en ese sentido para tener
como el nivel de información. La comisión. No se habló así en esos detalles y yo pienso que quizás no se tenga, a no ser, María Teresa, en marzo pasado, cuando inició la pandemia, usted sabe que muchos maestros continuaron trabajando y el Ministerio de Educación en esa ocasión sí hizo un levantamiento de los maestros que estuvieron conectados y de la lista de los estudiantes que estuvieron conectados también. Y yo creo que se da una panorámica, a mi entender, de cuántos, quiénes y dónde tuvieron posibilidad de conectarse al proceso educativo, que yo creo que es un punto de referencia que pueden utilizar las autoridades. Pero en términos inmediatos, quizás el hecho de que muchos centros educativos no tengan conectividad es una dificultad de entrada, María Teresa, porque, digamos, puede no tener televisión en cada uno de los cursos, pero si hay conectividad a través de las laptops que ya tienen los maestros, pueden perfectamente. Pero el problema es que no hay conectividad. Exactamente. Y el dato, lo que yo digo es que la información de la conectividad no es nueva, eso no hay que salirlo a buscar porque eso existe. Así es. ¿Entiende? Porque la institución oficial que maneja esa información ya la ha dado, pero también la encuesta en hogar ha dado datos sobre eso. Si sabemos de antemano que ese problema está y se sabe que es muy limitado el número de hogares que tienen acceso a internet, que tienen internet fijo en la casa. Es un número muy reducido. Por eso, ese dato a mí me parece que no es lo que hay que buscar. La información que sí tiene que levantar el Ministerio de Educación es ¿cuántos niños no tienen un soporte en la red familiar que le pueda acompañar? Eso se puede hacer por centro educativo, es más, por aula, por curso, pero tiene que haber una orientación para que esa información se levante. Con ese dato se puede armar y se puede ver cómo se puede ayudar a esos niños y niñas, a esas familias, a garantizar que no queden fuera los muchachos por esa situación. Pero primero hay que tener el dato, porque a lo mejor por curso no son tantos. Dime que en un curso hay 5, hay 8, hay 10 familias en esas condiciones. Ahí mismo se explora en la misma comunidad. Vamos a ver, estos muchachitos no tienen quien le ayude. ¿Quiénes pueden dedicar una hora? Es decir, usted lanza una ofensiva con la gente en el territorio y puede ayudar, porque esas son de las cosas que no se resuelven con dinero, ni tampoco lo puede resolver el gobierno con un decreto. Ahora, sí puede poner en escena una iniciativa que dé respuesta a esa problemática. Y yo digo que se puede resolver mucho, porque este es un pueblo con una vocación a la solidaridad. Solamente hay que convocarlo. Solo hay que convocar a una iniciativa como esa. Entonces, esas son cuestiones que pueden ser una información importante, que con ella en la mano se pueden tomar iniciativas para ayudar. Porque yo creo que hay mucha gente dispuesta a colaborar con el éxito, o por lo menos que el año escolar pueda tener un mínimo de efectividad, que yo creo que si logra que los alumnos y alumnas se mantengan en contacto con la escuela, con la tarea, que puedan mirar el proceso que se da en la televisión, más allá, oiga bien, oiga con lo que yo me conformo, más allá del contenido y todo lo que se pueda aprender, si logramos que mantengan el contacto, eso es un éxito. Porque lo que representa en términos de sacar de la actividad educativa a niños y niñas es simplemente un peligro altísimo. Entonces, por eso creo que hay cosas que sí puede hacer el ministerio, orientar ese levantamiento, también el sindicato, porque los directores de escuela
pueden jugar un rol importante en cada centro educativo, tratar cuántos niños se han puesto en contacto, están activos. ¿Qué pasa con aquellos que no lo están? Indagar, hacer ese levantamiento. ¿Cuántos no vienen porque no tienen, no pueden ser acompañados por la familia? Porque se tienen que ir a trabajar. ¿Cuánto? Porque la familia no tiene el nivel educativo que le pueda ayudar. O sea, como identificar esos factores, porque con esa información sí se puede armar, tomar iniciativa, convocar a la solidaridad en el territorio para ayudar a darle solución a ese tipo de problemas. Ciertamente, María Teresa, así mismo como usted lo dice, yo creo que sería, digamos, la respuesta efectiva que se puede dar frente a la realidad actual de este modelo educativo en un contexto de tantas dificultades. Incluso más que todo lo que se pueda transmitir es la determinación que puedan tener las comunidades y los maestros, ¿verdad? De echar a andar el proceso educativo. Creo que lo que pasó en marzo me parece a mí un buen ejemplo, ¿verdad? Porque la verdad que en marzo el Ministerio de Educación no instaló un proceso, ¿verdad? Nada más dijo, paramos la clase, ahí hay unas plataformas con una información. Sin embargo, la escuela yo diría que siguió caminando. Los maestros y las maestras, maestros, claro, lograron que la escuela siguiera mantuvieron claro, vivo el proceso. Sí, pero aquí no se toma en cuenta, yo insisto en eso, a los maestros y a la maestra para pensar, porque es que se parte del criterio de que no pensamos, que no somos gente capaces de pensar, lo que constituye una agresión, ver los ejecutores, están ahí para hacer lo que le mandan de arriba. Pero los profesores que están allá, en la escuelita del Ceibo, donde ni hay internet, ni hay luz, ni hay nada, y los profesores tomaron una iniciativa para garantizar el año escolar, ellos con la familia, y decidieron distribuir el tiempo y trabajar de forma presencial con grupos de 5 niños cada 2 horas. Cambian, rotan los 5. 2 horas, se van esos 5, vienen 5 más, 2 horas más. Y así ellos hicieron para garantizar, trabajar con esos niños y niñas. Pero a lo mejor hay otras comunidades donde eso es posible. Porque a lo mejor el virus tampoco tiene una presencia alta, porque las condiciones, lo único que se puede hacer en ese lugar es eso. Pero usted ve, esa es una iniciativa de los profesores y las profesoras. Claro. Ese centro que lo que está reflejando ahí es, primero, que no es como siempre se ha dicho. Que los maestros no quieren trabajar, que no quieren. No, míralo ahí, una iniciativa propia, un sentido de compromiso con esos niños y niñas. No hay otra forma, porque ahí ni televisión, ni energía, ni internet, ni nada llega. A ellos. Claro. Ellos establecieron un mecanismo de salvar en los profesores y la profesora, de acuerdo, y la comunidad, y van a trabajar, están trabajando así. Pero señores, eso a lo mejor se puede replicar en otro lado, y si los profesores y las profesoras lo toman en cuenta para escucharlo y contar con su experiencia y sus aportes, a lo mejor esa iniciativa le da solución al problema en muchísimas otras comunidades. Hay que decir, María Teresa, que hay muchas iniciativas diversas. Yo diría, muchas de las escuelas han tomado iniciativa propia. Y lo otro que quiero decirle es la decisión de los maestros de asumir el proceso. Sí, yo he visto de verdad una determinación fuerte, muy fuerte del magisterio de echar a andar el proceso educativo aún en medio de todas estas dificultades. Igual, debo también decirle, la entrega del maestro al proceso de aprendizaje de nuevas cosas, ¿verdad? De nuevas cosas. Y yo creo que digamos, es la garantía que tiene el proceso actual de salir lo más exitoso posible. Es lo que yo logro de pronto ver. Faltan información, tal y como usted dice, faltan mayores niveles de diagnóstico, que debió haber estado desde el principio,
pero a pesar de eso yo creo que la escuela con los días va a ir acomodándose y dando respuesta a las situaciones que actualmente tienen. Muy bien, yo creo que sí, llamar al optimismo objetivo, al optimismo comprometido, no al optimismo para entretener, sino actuando positivo, pero viendo las dificultades y tratando de buscarle una solución en la que todos y todas, el que tenga algo que aportar pueda hacerlo. A fin de cuentas, de eso se trata, un problema nacional, un problema del país. Hemos llegado al final, lamentablemente, de la jornada del día de hoy, así que agradecemos infinitamente la compañía de ustedes y les invitamos para que nos encontremos de nuevo en otra entrega de Café para Dos.